Buenos días, reciban todas y todos quienes nos acompañan siempre, como cada miércoles, en las videoconferencias y videoclases de la Escuela Nacional de la Magistratura. Reciban en primer lugar el saludo siempre cordial y cariñoso del magistrado Michael Moreno Pérez, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, de nuestro director general, magistrado Guillermo Blanco Vázquez. En esta ocasión también el saludo del magistrado Marco Medina Salas, inspector general de tribunales, por supuesto magistrado de la Sala Político-Administrativa. Un saludo especial para él porque hoy tenemos una ponente de lujo que, además de ser especialista en el tema que estaremos tratando, ya ustedes verán un poco cuando estemos comentando sobre ella, bueno, también es parte del equipo que acompaña al magistrado Marco Medina en la Inspectoría General de Tribunales. El día de hoy tenemos a la doctora Nelly Sánchez Pantaleón, que nos estará conversando sobre un tema muy importante, especialmente en los tiempos que corren en Venezuela. Su presentación es sobre el control difuso de la constitucionalidad en Venezuela. Como ustedes saben bien, hay dos tipos de control, control difuso y control concentrado, y la doctora nos estará hablando del control difuso. Vamos a ver un poco de nuestra ponente para que ustedes vean la calidad de la doctora que se ha ido preparando, bueno, no solamente en este tema, sino que tiene una formación académica bastante sólida, bastante, digamos, fuerte, con especial énfasis, por supuesto, en el tema de hoy, pero que, digamos, es una formación académica que le permite hablar con propiedad del tema que estaremos tratando el día de hoy. La doctora es abogada egresada de la Universidad de Santa María, que además de ser su alma mater, de donde ha egresado, es donde también ha desarrollado gran parte de su actividad de posgrado y su actividad docente también. Aparte de ser abogada, la doctora es especialista en Derecho Penal, egresada de la Universidad de Santa María en el año 96. También tiene especialización en Derecho Universitario por la misma universidad, egresada en el año 99. Tiene una especialización en Derecho Penal que cursó en la ciudad de Córdoba, en la República de Argentina, específicamente en la Universidad Blas Pascal. Egresó en el año 2011 de esta especialización. Tiene además una especialización en ejercicio de la función fiscal, egresada de la Escuela Nacional de Fiscales acá en Venezuela en el año 2016. Y tiene también, para completar su formación de posgrado, tiene también el doctorado en Derecho Constitucional, también por la Universidad Santa María, de donde egresó en el año 2018. Actualmente, la doctora Sánchez Pantaleón, como acabamos de decir, es parte del equipo que acompaña al magistrado Marco Medina en la Inspectoría General de Tribunales. Concretamente, ella es coordinadora nacional de denuncias, asumió el cargo hace poco, en febrero de este año 2021. Antes estuvo en el Ministerio Público, donde desarrolló una trayectoria bastante amplia, una experiencia profesional bastante amplia. Fue, por ejemplo, fiscal titular del Ministerio Público ante la Fiscalía 11ª del Área Metropolitana de Caracas, con competencia plena desde el año 2013. Ejerció asimismo en diversas oportunidades también fiscalía suplente, por ejemplo, Fiscalía Suplente Quinta, para actuar ante la Sala Plena y las Salas de Casación y Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, en diversas oportunidades en el año 2018, en el 2017, la Fiscalía Cuarta, también en calidad de suplente, para actuar en la sala, ante la Sala Plena y la Sala de Casación y Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en el año 2016. La Fiscalía Quinta, también calidad suplente, con las mismas competencias, también en el año 2013, y así, digamos, una experiencia profesional en el Ministerio Público bastante amplia y reconocida. En cuanto a la experiencia docente, la doctora Sánchez Pantaleón es docente de la Universidad de Santa María en el nivel de posgrado, específicamente en la maestría, a nivel de maestría en las cátedras de Análisis Doctrinal y Jurisprudencia. También es docente de la Universidad Católica Santa Rosa en el pregrado, en las cátedras de Procesal Penal 1, es docente del doctorado en Derecho Internacional Público de la Universidad Latinoamericana del Caribe. Allí ha dictado el seminario Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos. También en el doctorado de la Universidad Santa María, donde ahí está el seminario Amparo Constitucional. Actualmente también es coordinadora académica del posgrado en Derecho Penal,
especialización y maestría de la Universidad Santa María. Y como hemos dicho, ha desarrollado una amplia labor docente allí también, no solamente egresó y ha desarrollado sus posgrados, sino también una amplia trayectoria docente en la misma universidad. Por ejemplo, en la especialización en Derecho Procesal Penal, la Cátedra Procesal Penal 1, en la maestría en Derecho Penal, en la Cátedra Análisis Criminal y Jurisprudencia, en especialización de Proceso Penal, la Cátedra Medios, Impugnación y Amparo, en las cátedras también de Control Constitucional de la especialización, ejercicio de la función fiscal. Y bueno, para no abusar del tiempo de la doctora Sánchez Pantaleón, digamos que desde, bueno, prácticamente desde que egresó de la Universidad Santa María, ha estado allí desarrollando también su actividad docente. Como habíamos comentado, es coordinadora académica del posgrado, especialización y maestría en Derecho Penal de la Universidad Santa María. Ha sido también evaluadora experta designada por el Consejo Consultivo Nacional de Posgrado de la Oficina de Planificación del Sector Universitario, la OPSU, del CNU, para evaluar los posgrados en el área de especialización, maestría y doctorado en Derecho y Gerencia, y también evaluadora experta para la autorización de sedes de posgrado no universitarios del Consejo Nacional de Universidades en el año 2018. Adicionalmente, la doctora ha cursado diversos cursos y talleres, también es y ha sido ponente tanto en eventos nacionales como en eventos internacionales. De modo que la doctora, como decíamos al principio, tiene una amplia experiencia, tiene una sólida formación académica que la califican, sin duda alguna, para desarrollar el tema el día de hoy, que es el control difuso de la constitucionalidad en Venezuela. Así que, bueno, sin más por nuestra parte, doctora, bienvenida, es un honor tenerla con nosotros acá en la Escuela Nacional de la Magistratura. No solamente porque usted ahora forma parte del equipo, digamos, de una institución hermana, sino por el tema que estaremos tratando el día de hoy. Adelante, doctora. Muchísimas gracias y bienvenida nuevamente. Muchísimas gracias, licenciado Domingo Medina, por su presentación. Bueno, honrada de estar la mañana de hoy acá en el alma mater del Poder Judicial, en nombre propio y en nombre del magistrado Marco Antonio Medina, director general de la Inspectoría General de Tribunales. Le doy las gracias, ante todo, pues al ciudadano magistrado presidente del Tribunal Supremo de Justicia, doctor Michael Moreno Pérez, al magistrado Guillermo Blanco Vázquez, director general de la Escuela Nacional de la Escuela Nacional de la Magistratura, y a la licenciada Giselle Extraño Castaño, y a todo el equipo que la acompaña, por hacer posible pues estos programas de formación continua en el alma mater del Poder Judicial. Hoy me corresponde el honor de compartir con ustedes un tema titulado El control difuso de la constitucionalidad en Venezuela. Vamos a disertar un tanto la doctrina de la Sala Constitucional respecto a este mecanismo de control de la constitucionalidad. Vamos a, como un poco lo que es la justicia constitucional. La Constitución de 1999 incluye en su título octavo un capítulo denominado de la garantía de esta Constitución. En este título se describe todo el sistema venezolano de justicia constitucional. En este título vamos a encontrar en el título octavo todos los mecanismos de control de la constitucionalidad, pero estos mecanismos de control de la constitucionalidad van a dar o son la base sobre la cual descansa la justicia constitucional. Veamos el principio de supremacía constitucional. Para ello tenemos que comenzar a hablar un poco de lo que es ese principio de supremacía constitucional. El principio de supremacía constitucional lo vamos a encontrar en el artículo
7 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el cual señala que la Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y todos los órganos del poder público están sometidos a la Constitución. Este artículo 7 nos va a llevar a nosotros al artículo 335 del mismo texto fundamental. Este artículo 335 nos indica que el Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía constitucional y la efectividad de las normas y principios constitucionales. De manera que este artículo 7, con el artículo 335, base constitucional del principio de supremacía, lo vamos a encontrar nosotros desarrollado en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia del año 2010. El artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia nos indica a nosotros lo que es el principio de supremacía constitucional, señalándonos la norma que el Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales. De manera que este artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia va a recoger los postulados del artículo 335 del texto fundamental, en lo que se refiere al principio de supremacía constitucional. Este principio de supremacía constitucional, previsto en el artículo 7 que acabo de mencionar hace un momento, es un principio en el cual reposa, podemos decir que es la base sobre la cual descansa la justicia constitucional en Venezuela. En el artículo 7 vamos a ver el principio de supremacía y fuerza normativa de la Constitución. Este principio de supremacía y fuerza normativa, la Sala Constitucional, la doctrina de la Sala, ha establecido en la sentencia número 33 lo siguiente. En doctrina de la Sala, en atención a lo que es el principio de supremacía constitucional, fíjense lo que dice la sentencia número 33. La Constitución es suprema, entre otras cosas, porque en ella se encuentran reconocidos y positivizados los valores básicos de la existencia individual y de la convivencia social, al tiempo que instrumenta los mecanismos democráticos y pluralistas de legitimación de poder, tales como los relativos a la designación de las autoridades, a los mandatos respecto al cómo y al para qué se ejerce la autoridad. De manera que esta sentencia número 33 del año 2001 nos indica que el principio de supremacía constitucional responde a estos valores de cuya realización depende la calidad de vida y el bien común. De manera que pudiéramos nosotros decir, en atención a lo que es el artículo 7 y el artículo 335 constitucional, en atención a esta doctrina de la Sala, que el principio de supremacía constitucional justifica el poder de garantía constitucional que ejerce la Sala y que atiende a ello, pues, como sabemos, los artículos 334 y 335 de la Carta Magna. Es decir, tal principio tiene un carácter fundamental. De esta manera, pues, este principio de supremacía constitucional, base sobre la cual descansa la justicia constitucional, se va a garantizar a través de unos mecanismos de control. ¿Cuáles son esos mecanismos de control? Bueno, esos mecanismos de control son un sistema mixto que tiene nuestra Constitución, que es el sistema del control difuso o concentrado y el del control abstracto, como otra se le denomina en parte de la doctrina, o concreto. De modo que cuando nosotros hablamos del control difuso, podemos estar hablando del control difuso o concreto, o el control concentrado o abstracto. De manera que estos mecanismos de control de la constitucionalidad vienen a garantizar la supremacía constitucional. Para garantizar el principio de supremacía y fuerza normativa de la Constitución, el título 8 de la Constitución
de la y tula de la garantía de esta Constitución, va a presentar unos mecanismos que están previstos en el artículo 334. Estos mecanismos no son más que el control difuso o concreto y el control concentrado o abstracto. Con respecto al control difuso o concreto, tópico que vamos a desarrollar la mañana de hoy, refiere el constituyente del 99 en la primera parte del artículo 334, que en caso de incompatibilidad entre esta Constitución y una ley u otra norma jurídica, se aplicará con preferencia las disposiciones constitucionales correspondiendo a los tribunales de la República de cualquier causa, aún de oficio o a petición de parte, desaplicar esa norma que colide con la Constitución. Este mecanismo de control difuso, de igual forma, lo vamos a ver en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia del año 2010, que se refiere específicamente a lo que es la consulta de ese control difuso, que lo vamos a ver más adelante. Con respecto al control difuso, se le da un rango constitucional por primera vez en nuestra historia. El constituyente del 99 le da un rango constitucional a este mecanismo de control, toda vez que es de acuerdo al Código de Procedimiento Civil, este control data en nuestra historia desde 1897. Desde 1897 tenía un rango legal y estaba previsto en la ley adjetiva civil, en este caso el Código de Procedimiento Civil, en su artículo 20, que lo tenemos actualmente. De igual manera, lo podemos apreciar, esta disposición del control de constitucionalidad en el artículo 19 del Código Orgánico Procesal Penal. Ambos artículos, tanto el 19 como el 20, lo que buscan es señalarle al juez, dentro de esos principios o dentro de esas normas fundamentales, que deben velar por la incolumidad de la Constitución y que en caso que una ley colida con la Constitución, deben aplicar esta con preferencia, deben atenerse a la norma constitucional. Así lo establece, palabras más, palabras menos, el artículo 20 del CPC, así como el artículo 19 del COP. De esta manera, pues el control difuso o concreto lo encontramos en el artículo 20 del CPC y en el artículo 19 del Código Orgánico Procesal Penal. Por su parte, vamos a encontrar que esos mecanismos de control de la constitucionalidad se integran. Por eso se llama un sistema mixto. Al integrarse, vamos a encontrar un control concentrado o abstracto. Un control concentrado o abstracto que, de acuerdo al mismo postulado del artículo 334 de la Constitución, en su segunda parte, nos indica que corresponde exclusivamente, óigase bien, exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como jurisdicción constitucional declarar la nulidad total o parcial, según sea el caso, de las leyes y actos de los órganos del poder público que sean dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución. Entonces, cuando colidan con esto, justicia constitucional y jurisdicción constitucional. Cuando nosotros hablamos de justicia constitucional, me permito traer a colación una parte de la sentencia número 97 del año 2005. Esta sentencia 97 del año 2005 es en atención al caso del Banco Industrial de Venezuela de la Sala Constitucional, de fecha 12 de marzo de 2005.
dice textualmente un párrafo de dicha sentencia que todo juez de la República es juez constitucional. Repito, todo juez de la República es juez constitucional. De manera que todos los jueces de la República deben garantizar en el ámbito de su competencia y según lo previsto en la ley, la incolumidad de la Constitución. Debemos garantizar la supremacía constitucional. Si bien estamos hablando acá de justicia constitucional, no es lo mismo que jurisdicción constitucional. Como les decía hace un momento, esa jurisdicción constitucional le corresponde exclusivamente al Tribunal Supremo de Justicia en sala constitucional, ejercer la jurisdicción constitucional. Esa jurisdicción constitucional, ese control concentrado, lo vamos a encontrar desarrollado de igual manera en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en el artículo 32. Este artículo 32, me permito con su permiso, pues, presentarlo. Este artículo 32 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia nos habla del control concentrado de la constitucionalidad y dice, de conformidad con esta Constitución de la República, el control concentrado de la constitucionalidad solo corresponderá a la Sala Constitucional en los términos previstos en esta ley. Y continúa el legislador, pues, presentando todo lo que tiene que ver con el control concentrado de la constitucionalidad mediante la demanda popular de inconstitucionalidad, etc. Pero lo que quiero manifestar acá es que de acuerdo al artículo 334, segundo aparte, y el artículo 32 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, el control concentrado de la constitucionalidad le corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, dicho esta introducción, este pequeño exordio en cuanto a lo que es el control difuso de la constitucionalidad en el marco del sistema de justicia constitucional, pasemos ahora pues a ver lo que es específicamente el control difuso concreto de la constitucionalidad como mecanismo de control para garantizar la supremacía constitucional. Cuando venimos desarrollando la supremacía constitucional, venimos diciendo el postulado del artículo 7, desarrollando el postulado del artículo 7. La sala constitucional, en sentencia 1347, de fecha 9 de noviembre del año 2000, estableció o dejó sentado esta doctrina en cuanto a lo que es la supremacía constitucional y señala esta decisión que la Constitución es suprema, en tanto es producto de la autodeterminación de un pueblo que se le ha dado a sí mismo sin intervención de elementos externos y sin imposiciones internas. Así, la Constitución viene a ser la norma fundamental en la cual se encuentran vinculadas las múltiples formas que quieren las relaciones humanas en una sociedad y en un tiempo determinado. De manera que esta doctrina de la sala lo que nos presenta es que efectivamente la supremacía, la Constitución, es la ley suprema de una sociedad en un momento dado de su historia, lo que nosotros llamamos la norma de normas, y que esa Constitución es producto de la misma sociedad. Es la misma sociedad quien se da la Constitución, sin imposiciones ni externas, en función del principio de supremacía constitucional. Un poco ya visto lo que ha dicho la sala en atención a su doctrina de la supremacía constitucional, podemos decir entonces que en todo Estado de Derecho la justicia constitucional tiene su génesis en los siguientes principios. En el principio de supremacía
fuerza normativa de la Constitución, como lo hemos venido viendo en el artículo 7 del texto fundamental, y en la separación de los poderes y de legalidad, puesto que estos van a constituir el fundamento de todo sistema constitucional moderno. Cuando nosotros hablamos de un sistema constitucional, tenemos que hablar necesariamente de su génesis, de los principios de supremacía y fuerza normativa de la Constitución, sin apartar, evidentemente, la separación de los poderes y el principio de legalidad, porque todos juntos van a constituir el fundamento del sistema constitucional. Si nosotros volvemos nuevamente a ver cómo existe un sistema mixto, un sistema integrado de la constitucionalidad, ese control que tiene nuestro sistema constitucional de justicia, lo vamos a ver acá como ese control difuso, que es un modelo evidentemente norteamericano y un control abstracto que viene del modelo europeo de Hans Kelsen. Vemos cómo el constituyente del 99 rediseñó el sistema de justicia constitucional, reafirmó la coexistencia de los dos métodos, tanto el difuso como el concentrado. Y así lo hemos visto en el artículo 334, en el desarrollo de la doctrina de la Sala, en atención a lo que es la coexistencia de ambos métodos para dar eficacia a los principios de supremacía y fuerza normativa de la Constitución. Pudiéramos nosotros hablar del control difuso, ya entrando en materia de lo que tiene que ver este mecanismo de control de la constitucionalidad, específicamente el control concreto o difuso. Tenemos primero que conocerlo. Vamos a ver qué es ese control difuso. Si bien, pues, leímos y lo tenemos tanto la base constitucional como legal de este control difuso, vamos a ver cuál ha sido la definición que ha manejado la Sala Constitucional con respecto a este mecanismo de control. Primero, pues, tenemos que partir al hablar del control difuso, de que es una forma de hacer valer la justicia constitucional. Les decía que el artículo 7 de la Constitución consagra los principios de supremacía y fuerza normativa de la Constitución. ¿Qué sucede? El artículo 7 es la base sobre la cual descansa, reposa la justicia constitucional. Para garantizar esa justicia constitucional, para hacer valer esa justicia constitucional, tenemos este control difuso. Un control difuso de la constitucionalidad de las leyes y demás actos estadales que es ejercido en Venezuela por todos los jueces de la República en el ámbito de sus competencias. Así pues, lo vimos al inicio en lo que establece la norma constitucional en su artículo 334, para lo cual, pues, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo ha dicho, entre otras decisiones, un tanto lo que ha establecido su doctrina en relación al control difuso, lo siguiente. Con respecto a la definición, pudiéramos tomar la sentencia 510. En esta sentencia 510 del año 2004, específicamente del 5 de mayo, la Sala estableció en su doctrina que el control difuso es un mecanismo o instrumento mediante el cual todos los jueces de la República hacen posible su principal misión. ¿Cuál es la principal misión de todos los jueces de la República? Garantizar la incolumnidad de la supremacía y eficacia del texto constitucional. Al un juez de la República garantizar la incolumnidad de la supremacía y eficacia del texto constitucional, está permitiendo la consecución
de una uniforme interpretación y aplicación de las normas y principios constitucionales. Y al obtener ello, vamos a tener la seguridad jurídica en el orden interno. ¿Por medio de qué? De la desaplicación que va a hacer el juez a un caso concreto. De manera que esta sentencia 510-2004 nos indica que es el mecanismo mediante el cual todos los jueces hacen posible su principal misión, el de garantizar la incolumidad de la Constitución, desaplicando, en el caso que corresponda, conocer de manera incidental una norma vigente para garantizar que la aplicación de las normas y principios constitucionales y obtener una seguridad jurídica en el orden interno. En este mismo orden de ideas, pudiéramos nosotros mencionar la sentencia 1859. La sentencia 1859 del año 2014, específicamente con fecha 18 de diciembre, nos señala en su doctrina que el control difuso de la constitucionalidad es un poder deber. Un poder deber de qué? De todos los jueces de la República desaplicar aquellas normas que estimen como inconstitucionales, pese a que en principio, como señala la doctrina, resultaban ajustadas para casos concretos, pero que en ese caso en particular tiene que ser desaplicada porque colide con el texto constitucional, con una norma o con un principio de la norma fundamental. Ello señala la doctrina, en este caso señala esta sentencia 1859, que la misión del juez será la de desaplicar, mas nunca podrá decretar la nulidad, aun cuando la considere nula, puesto que el mecanismo es totalmente diferente. Le corresponde, en tal caso, la nulidad, si es por una acción popular de inconstitucionalidad, ejercerla directamente ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para que ejerza un control concentrado de la constitucionalidad, que no es el caso. En este caso, como tal del control difuso, lo que le corresponde al juez es considerar la desaplicación de esa norma para ese caso particular, porque el juez no puede, como señala la doctrina de la Sala, actuar como un legislador negativo. El juez no puede venir a anular una norma. Cuando lo único que tiene el juez en atención al 334, en caso de incompatibilidad entre la Constitución y una norma, es desaplicarla, bien sea de oficio o a petición de alguna de las partes. Quisiera completar estas dos doctrinas de la Sala en cuanto a lo que es la definición del control difuso de la constitucionalidad en cuanto al término poder deber. Este término también viene siendo desarrollado también por doctrinarios como entre ellos Capelli. Este doctrinario, al igual que la Sala, en este caso del término poder deber, no solamente en el año 2014 podemos encontrar nosotros ese poder deber de todos los jueces en desaplicar una norma que colida o que la estimen como inconstitucionales, sino que ya incluso en el año 2001, en una sentencia recaída en el caso de las industrias Lucky Plus, específicamente en la sentencia 620, esta sentencia es del 2 de mayo del año 2001, esta sentencia habla de lo que es el poder deber que tienen todos los jueces para desaplicar una norma que colida con la Constitución, garantizando la incolumidad de la supremacía y eficacia del texto constitucional. El juez debe, escúcheme bien, el juez debe hacer un examen abstracto a la luz de la norma fundamental, pero sin sobrepasar sus poderes. Es decir, el juez tiene que explicar, como lo dice la 1859, el juez tiene que explicar las razones por las cuales desaplica en ese caso concreto. El juez no es aceptable, como lo señala la misma doctrina de la Sala Constitucional, no es aceptable invocar una especie de control difuso tácito.
Así lo ha dicho la doctrina de la sala en sentencias que ha sido reiterada, específicamente a partir de la sentencia 565. Esta sentencia fue recaída en el caso de Fran Prado Calzadilla. En esta sentencia 565 del 22 de abril del año 2005, la sala estableció de que no es aceptable una especie de control tácito en cuanto a lo que es el control difuso o concreto de la constitucionalidad. El juez tiene necesariamente que expresar, explicar, motivar las razones por las cuales desaplica en un caso concreto, sin llegar, tomando nuevamente las palabras del texto de la 1859-2014, sin llegar por ello a decretar una nulidad, aun cuando la considere nula. Resulta oportuno en esta definición que tenemos que tener clara de lo que es el control difuso o concreto de la constitucionalidad, también tener o tomar un extracto de la doctrina de la sala, específicamente en cuanto a lo que es la definición del control difuso concreto, específicamente en lo que se refiere a la sentencia del caso Luis Alberto Vaca. Esta sentencia es una sentencia de carácter vinculante del año 2000, específicamente es la 848. Esta sentencia de Luis Alberto Vaca señala, entre otras cosas, que todos los jueces, fíjate bien, todos los jueces son tutores de la integridad de la Constitución. Por tanto, si todos los jueces son tutores de la integridad de la Constitución, de acuerdo a lo que establece esta sentencia de carácter vinculante, el caso de Luis Alberto Vaca, que es la 848 año 2000, tomando lo que hablé en un principio cuando recuerdo que en la parte introductoria les decía que todo juez de la República es un juez constitucional en atención a la doctrina de la sala tomada en el caso recaído sobre el Banco Industrial de Venezuela en esa decisión 97 del año 2005. Bueno, podemos entonces definirlo y tener claro una definición del control difuso, indicando que el control difuso concreto de la constitucional no es más que ese mecanismo de control para hacer valer la justicia. Todos los jueces de la República, en el ámbito de su competencia, como lo señala el 334, deben velar por la incolumidad del texto constitucional y garantizar la supremacía de la Constitución y la fuerza normativa de la misma, de acuerdo al artículo 7 del texto fundamental. Tenemos entonces la 510 del 2004 en cuanto a la definición. Recapitulando nuevamente, tenemos la 1859 del año 2014, la 864, la 848, corrijo, del año 2000, del caso de Luis Alberto Vaca. Tenemos, y de igual forma, ese poder de ver que tienen todos los jueces de la República, está recaída igualmente este término ya desde el año 2001, viene la sala pues manejando ese término de poder de ver en el control difuso que tienen todos los jueces de la República a partir de la sentencia 620, como les señalé hace un momento, del caso de las industrias Lucky Plus. La sala en su doctrina, en su larga y rica doctrina que tiene o que tenemos todos de lo que es los mecanismos de control de la constitucionalidad, ha definido durante todos estos largos 20 años lo que es el control difuso y concreto de la constitucionalidad, manteniendo evidentemente el valor de la supremacía y fuerza normativa de la Constitución y que todos y cada uno de los jueces de la República hagan valer la incolumidad del texto fundamental. Bueno, conocido pues ya un poco, habiéndonos paseado por todo lo que es, o parte, no todo, parte de la doctrina de la sala constitucional con respecto a la definición del control difuso o concreto, podemos ahora pues
hablar de las características que tiene este control, este mecanismo de constitucionalidad. Bueno, primero que nada, pudiéramos repetir nuevamente que es un mecanismo de rango constitucional. Por primera vez, pues se le da ese carácter constitucional, toda vez que desde 1897 solamente tiene un rango legal. Por primera vez, pues en la historia republicana de Venezuela, pues un texto constitucional, una norma le da el rango a este mecanismo de control y nace en la Constitución de 1999 en el artículo 334. Entonces, primera característica es un mecanismo de rango constitucional. Lo vamos a encontrar pues, en ese título octavo de la protección de la Constitución. Es un mecanismo en virtud de la cual todos los jueces, como lo decía hace un momento, tienen el poder de ver, no solo por la sentencia 1859, sino por todas las sentencias que señalé, específicamente desde la Lucky-Plas, desde el caso de Lucky-Plas, que es la famosa sentencia 620 del año 2001, ya la doctrina de la sala estaba indicándole a todos los jueces que son garantes de la Constitución. Le estaba indicando que tienen el poder de ver, de desaplicar una norma que colide con la Constitución. Otra característica que pudiéramos mencionar de este control difuso es que tiene efecto interparte. ¿Qué quiere decir efecto interparte? Bueno, quiere decir que ese control difuso que ejerce un juez en el ámbito de su competencia, al desaplicar una norma en concreto, que por considerar que la ley invocada colidía con la Constitución, solo va a tener efecto entre las partes que están en ese proceso, mas no va a tener efectos hacia terceros, es decir, efecto erga omnes. Solamente va a tener efecto interparte, entre las partes que están dentro de esa controversia, dentro de ese proceso. Esa es otra de las características que tiene este mecanismo de control de constitucionalidad, un efecto interparte. Otra característica que pudiéramos mencionar dentro del control difuso de la constitucionalidad es que puede ser ejercido de oficio o a solicitud de las partes. El texto constitucional nos indica a nosotros que el juez de oficio o a solicitud de partes puede, en caso de incompatibilidad entre la Constitución y una ley, desaplicar esta última cuando colida con la Constitución. Tenemos una de las constituciones más avanzadas del mundo, de los cuales nos debemos sentir supremamente orgullosos, porque nuestra Constitución establece que este mecanismo de control puede ser ejercido de oficio. Si lo vemos en derecho comparado, en otras constituciones solamente es a instancia aparte, la desaplicación de la norma por colidir con el texto constitucional, en ese caso particular o concreto. En nuestro caso no, en nuestro caso puede ser a solicitud de parte o de oficio. ¿Por qué? Porque todo juez es juez constitucional. Este mecanismo, esta desaplicación que se hace de una norma a un caso específico, en un caso concreto, no anula la ley, sino que sencillamente la desaplica. La desaplica para ese caso. La ley continúa en vigencia. La ley está vigente. Si se quiere la nulidad, habrá que interponer la acción popular de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional en ejercicio de su control concentrado para que ella pueda determinar si efectivamente la declara. Declara la nulidad total o parcial de la misma en ejercicio de su control concentrado. Pero en ejercicio del control difuso de la constitucionalidad, un juez no puede anular. Un juez solamente va a desaplicar. Por lo tanto, desaplica para un caso concreto, más no anula. Como señalé al inicio,
el juez no puede actuar como un legislador negativo, no puede venir a anular una norma. Otra característica que pudiéramos nosotros mencionar de este mecanismo de control, la encontramos en que es un control incidental y especial, puesto que parte del supuesto de que las normas no son inconstitucionales. En principio, todas las normas son legales, todas las normas han pasado por un proceso de formación de una ley, han sido sancionadas, han sido promulgadas, han sido publicadas en Gaceta Oficial y, por lo tanto, no coliden con la Constitución. Entonces, en una incidencia dentro del proceso, de manera incidental, se presenta una incompatibilidad entre la Constitución y la ley que se pretende alegar en este caso. ¿Qué sucede acá? Esta ley que se invoca de manera incidental en ese proceso que ya está en curso, se abre un cuaderno separado y se lleva esa incidencia, porque es algo incidental, para que el juez se pronuncie con respecto a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de esa ley invocada o de ese artículo invocado. No afecta la vigencia de la ley. Ya he venido refiriéndome que evidentemente el hecho de que se desaplique la ley para ese caso concreto no quiere decir que la ley no está vigente, la ley continúa vigente. Las leyes solo se derogan por otras leyes, salvo que se le decrete la nulidad total o parcial por vía de control concentrado de la constitucionalidad, que es otro mecanismo, que no tiene nada que ver con este mecanismo de control difuso. Tiene efecto ex tunc, es decir, hacia el pasado. Su declaratoria va a tener efectos hacia el pasado una vez que se desaplique esa norma para ese caso concreto. El juez que desaplique la norma dentro de otras características, bien sea legal o sublegal, por considerarla inconstitucional, está obligado a remitir copia certificada de la sentencia definitivamente firme del auto que declara en este caso, la incompatibilidad, que declara la desaplicación de la norma. El juez tiene la obligación de remitir ese auto, una vez que ya queda definitivamente firme, a la Sala Constitucional. Así lo estableció la doctrina de la Sala en el año 2005, en la sentencia 3067, específicamente el 14 de octubre del 2005, la cual recayó sobre el caso de Ernesto Coromoto Altaón. En esta sentencia, la Sala Constitucional, a través de su doctrina, estableció que el juez está obligado a remitir esa copia certificada de la sentencia definitivamente firme para verificar dicha cualidad a la sala. Esta característica es tan importante que yo quisiera aquí, pues, hablar y traer a colación otra doctrina de la sala con respecto a todo lo que tiene que ver con esta característica de ese deber de informar a la Sala Constitucional. Yo le decía hace un momento, al inicio de la exposición, que acá la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, específicamente en el artículo 33, habla sobre la consulta, sobre el control difuso de la constitucionalidad. Ese deber de informar también se refiere un poco la doctrina en las siguientes decisiones, que sería importante vincularla con esta sentencia del caso de Ernesto Coromoto Altaón. Específicamente son sentencias anteriores a esta, pero sentencias que de una forma u otra, o doctrina, mejor dicho, doctrina de la sala, que es reiterada y que indica que tiene todo juez el deber de informar a la Sala Constitucional y de remitir la copia de la sentencia definitivamente firme para que la sala proceda a su revisión. Esa revisión se refiere a la revisión constitucional a la que tiene el artículo 336.10 referido a lo que es la revisión constitucional, que más adelante pues vamos a mencionar.
Fíjense que un poco para traer y adminicular esta sentencia, sería importante verificar la sentencia 1998 de fecha 22 de julio del año 2003. Esto recayó sobre el caso de Bernabé García. Aquí en esta sentencia, en el año 2003, la sala refirió que todo juez tiene el deber de informar a la sala constitucional una vez que queda definitivamente firme la desaplicación de una norma por vía de control difuso de la constitucionalidad. Y en ese mismo orden fue ratificada esta sentencia de la 1998, fue ratificada el año siguiente, vale decir, en el año 2004, en la sentencia 3126. En la sentencia 3126, específicamente del 15 de diciembre del año 2004, en el caso de Ana Victoria Uribe, la sala igualmente indica que el deber que tiene todo juez, la obligación, mejor dicho, que tiene todo juez de remitir la copia certificada de la sentencia definitivamente firme a la sala constitucional. Esa remisión de la copia certificada viene a lo largo de toda la doctrina de la sala. Incluso fíjense como el artículo 33 la desarrolla de la ley orgánica del año 2010, pero ya a la luz de la doctrina de la sala, ha venido la sala desde el mismo año 2000, en el caso de Askander Contreras, en la sentencia 1225 del año 2000, específicamente del 19 de octubre de ese año, esta sentencia de Askander Contreras, que recayó sobre este caso específico, señalaba el deber de remitir la copia de la decisión a la sala constitucional. Bueno, si no se remite, ha dicho la sala constitucional en su doctrina, puede ser tomada como un desacato. Y así lo estableció la sala en el caso de Thais Negrete, específicamente en la sentencia 2790 del 24 de octubre del año 2003, que todo juez tiene la obligación de remitir esa copia certificada a la sala. Bueno, algo importante que mencionar dentro de estas características del control difuso en cuanto a esta remisión que tiene este deber que tiene todo juez de remitir esa copia de la sentencia definitivamente firme a la sala constitucional, es importante tener en cuenta que la revisión no tiene efecto suspensivo sobre la ejecución de la sentencia, es decir, no va a suspender la decisión no tiene un efecto suspensivo, no se va a suspender la ejecución de la sentencia. Así lo estableció la sentencia 325 de fecha 30 de marzo del año 2005 en el caso de recaído de Alcides Ferreira y otros. Repito, en la sentencia 325 del 30 de marzo del año 2005, la doctrina de la sala estableció que la revisión no tiene efecto suspensivo sobre la ejecución de la sentencia, que haya pues declarado en este caso pues la incompatibilidad entre la Constitución y una ley y desaplicado en ese caso particular o concreto. Estas son pues de una forma las características que pudiéramos nosotros mencionar a la luz de la doctrina de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con relación a este mecanismo de control de constitucionalidad, como lo es el control difuso. ¿Cuáles son? Ya sabemos cuál es la definición de acuerdo a la doctrina de la Sala, las características que tiene ese mecanismo de control de constitucionalidad, pero ¿cuáles son los requisitos para su aplicación? ¿Cuáles son esos requisitos para la aplicación? Bueno, los requisitos para la aplicación son, primero, que exista una causa, lo que equivale a un proceso contencioso. Yo les decía, dentro de las características un poco, cuando hablábamos de las características del control difuso, que debe existir ya la causa, porque eso se da en el curso de un proceso, de una causa que ya existe, de un proceso ya contencioso. Que una de las partes pida la aplicación de la norma.
es uno de los requisitos de su aplicación. Y si una de las partes no la pide, de igual forma, el juez está facultado constitucional y legalmente y jurisprudencialmente a hacerlo de oficio. Que dicha norma es otro requisito, colida con alguna disposición constitucional. Señala, pudiéramos decir, de acuerdo a la sentencia 1696, que esta norma debe colidir con una disposición, que esta ley resulte incompatible con la Constitución o con los principios constitucionales reconocidos expresamente en ella. De manera que, fíjense cómo son esos requisitos que se van estableciendo para que se pueda aplicar, bien sea a solicitud de parte o de oficio, el control difuso de la constitucionalidad a fin de garantizar la incolumidad del texto constitucional. Otro requisito para su aplicación es que ese juez constitucional se vea en la necesidad de desaplicar la norma que considera colida con la Constitución, ya que esa es la ley que va a regir en ese caso particular. En consecuencia, el juez puede inaplicar la ley por considerarla evidentemente que es incompatible con el texto constitucional, pero por ninguna razón, dentro de esos mismos requisitos, repito yo, eso que hablamos en las sentencias, en las doctrinas anteriores, no puede anular. Lo que va a hacer es desaplicar para ese caso concreto. Y bueno, quien pide que quien lo adelante sea un juez, así ejerza la jurisdicción alternativa dentro de un proceso donde se pide la aplicación de la ley o una norma cuestionada, eso es importante, quien debe evidentemente aplicar dentro de esos requisitos es un juez, así sea de la jurisdicción alternativa. Como sexto requisito, pudiéramos nosotros mencionar, en atención a la sentencia 1696, es que el juez no anula. Eso la hemos venido mencionando desde el inicio de esta disertación, que el juez aquí no anula la norma sometida a su control. El juez lo que va a hacer es desaplicarla. Entonces, estos serían los requisitos que debe tener presente todo juez, bien sea de oficio o a solicitud de parte, cuando de manera incidental se presente una incompatibilidad entre la Constitución y una ley o una norma jurídica para el caso concreto que se va a aplicar. Que debe tener en cuenta todo juez al momento de aperturar esa incidencia dentro de un proceso contencioso. ¿Cuál es el objeto? Pasemos ahora a conocer cuál es el objeto del control difuso de la constitucionalidad. Fíjense, el objeto del control difuso de la constitucionalidad está representado por todas las normas jurídicas de rango legal, es decir, leyes nacionales, estatales, municipales, decretos leyes. De modo que aquí traigo pues a colación una sentencia de la sala político-administrativa que es la 756 del año 2002, que dice que puede ser objeto de control difuso de la constitucionalidad los reglamentos en tanto y en cuanto tengan carácter normativo, porque evidentemente tienen que tener carácter legal, que es lo que hemos venido desarrollando, hemos venido señalando a través de la definición, de las características y de los requisitos que tiene que tener este control constitucional para garantizar la supremacía y efectividad del texto constitucional. Bueno, la tesis sostenida por la sala es que pueden ser objeto de control difuso leyes preconstitucionales que carezcan de inconstitucionalidad sobrevenida, en virtud de lo dispuesto en la disposición derogatoria única de la Constitución. Ustedes pueden revisar la disposición derogatoria única de nuestro actual texto constitucional, y el resto del ordenamiento jurídico mantendrá su vigencia en cuanto no contradiga la nueva Constitución. Esto lo señala la doctrina de la sala conforme a la decisión 1225. En esta decisión 1225 de fecha 19 de octubre del año 2000, la sala
estableció cuál era el objeto del control difuso de la constitucionalidad. Esta decisión del año 2000 fue igualmente reiterada ese mismo año, un mes después, vale decir, en el mes de noviembre, específicamente el 22 de noviembre de ese mismo año, con la sentencia 1421. De modo, pues, que nosotros pudiéramos decir, aparte de estas decisiones, que el objeto del control de la constitucionalidad está representado por leyes y normas jurídicas de carácter legal. Es decir, leyes nacionales, leyes estatales, leyes municipales, ordenanzas, decretos leyes. Puede estar también en leyes derogadas. La doctrina de la Sala ha dicho que también puede ser objeto de control difuso de la constitucionalidad leyes derogadas, como lo estableció esta sentencia 1225 en cuanto a aquellas normas que adolezcan de inconstitucionalidad de acuerdo a la disposición derogatoria única de la Constitución. Bueno, la ley derogada también se ha de resolver una causa que a pesar de la derogación de la ley está sometida a su conocimiento, puede ser objeto de control difuso de la constitucionalidad en atención a lo que nosotros conocemos como el principio de la ultraactividad de la ley. En atención a ese principio de la ultraactividad de la ley, pudiera una ley derogada pues ser objeto, en un caso particular, de control difuso de la constitucionalidad. Bueno, lo que también nosotros llamamos leyes afectadas por inconstitucionalidad sobrevenida. La sala constitucional ha establecido a lo largo de su doctrina, pues que en sus consideraciones, que puede ser objeto de control difuso de la constitucionalidad, leyes preconstitucionales que adolezcan de inconstitucionalidad sobrevenida. Esto lo señala la misma sentencia a la cual hice alusión hace un momento, que es la 1225 del año 2000. Pudiéramos también concatenar, por ser un criterio reiterado seguidamente por dos decisiones posteriores del año 2001 y del año 2002, específicamente la sentencia 2588 del 11 de diciembre del 2001, así como la sentencia 312 de fecha 20 de febrero del año 2002, han reiterado este criterio con respecto a lo que son las leyes afectadas de inconstitucionalidad sobrevenida con respecto a que pueden ser objeto de control difuso de la constitucionalidad. De esta manera, pues, nosotros vemos representado todas las leyes y todas las normas jurídicas de carácter legal, sean nacionales, estatales, municipales o decretos leyes. Esto es un tanto lo que son las normas que pueden ser objeto de control difuso de la constitucionalidad, pues resumiéndolas como conforme a la jurisprudencia de lo que he dicho de la Sala Político, como ustedes lo pueden ver, lo pueden apreciar en la lámina, en la 756. La Sala Político en el año 2000 estableció que siempre y cuando esos reglamentos dictados en la administración pública tengan carácter normativo. Eso es importante destacarlo conforme a esta sentencia de Sala Político. Y toda la doctrina y todas las decisiones que acompañado a estas dos sentencias nos hacen ver que pueden ser objeto de control difuso de la constitucionalidad no solo las leyes o las normas jurídicas de rango legal, tales como leyes nacionales, estatales, municipales, sino que podemos dentro de ese objeto del control difuso tener presente leyes derogadas, trabajando con el principio de la ultraactividad de la ley. Para ese caso concreto o particular, podemos hablar de la inconstitucionalidad sobrevenida, como en los ejemplos que establecen específicamente estas sentencias a los cuales hice alusión. Bueno, esto nos permite un poco ya ir conociendo más aún este mecanismo de control de la constitucionalidad, como lo es este control difuso o concreto. Pero ¿cómo se ejerce ese control difuso? Nos preguntamos
¿cómo ejercemos o cómo se puede ejercer ese control difuso de la constitucionalidad? ¿De qué manera, de qué forma se va a ejercer? Bueno, conforme a la sentencia 33 del año 2001, la cual ya he hecho referencia la mañana de hoy, es importante tener presente que este control difuso puede ser ejercido en cualquier clase de causa que esté conociendo un juez. Recuerden que el artículo 334 en su encabezamiento señala: todos los jueces de la República en el ámbito de su competencia y conforme a lo previsto en esta Constitución están en la obligación de asegurar la integridad de esta Constitución, de manera que en base cualquier juez que esté conociendo una causa de cualquier categoría, siempre y cuando esta norma jurídica sea incompatible con la Constitución, la puede desaplicar, bien sea a solicitud de parte, como señala la norma en texto constitucional, como lo señala incluso el artículo 20 del CPC, el artículo 19 de nuestra ley ejecutiva penal, o de oficio, va a suspender para ese caso concreto que está conociendo. Evidentemente la va a dejar sin efecto, pero solo en relación a esa causa, solo en relación a esa controversia que está conociendo. Por lo tanto, el juez que ejerce, como ya lo hemos venido diciendo, piense que esta sentencia ha sido reiterada a lo largo de la disertación. Esta sentencia nos dice sencillamente que el juez no anula. Quien tiene ese poder anulatorio es la Sala Constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia, en ejercicio de la jurisdicción constitucional. Es la Sala quien anula, no es el juez quien va a anular. Un juez ordinario en el ámbito de sus competencias no va a anular en un caso particular, en una incidencia, cuando se solicita la desaplicación de una norma por colidir esta con la Constitución. Por tanto, haciendo una declaratoria de carácter general, el juez solamente debe limitarse a ese caso concreto, el cual se está ventilando, se está considerando, y exclusivamente desaplicarlo, bien sea a solicitud de parte o bien sea de oficio, recordando siempre esta sentencia que señalé al inicio cuando hablábamos de la definición de lo que entendemos por control difuso de la constitucionalidad. Les decía a ustedes que la sentencia 848 del año 2000, del caso Luis Alberto Vaca, que es una sentencia de carácter vinculante, dice que todos los jueces son tutores de la integridad de la Constitución. Entonces, si el juez, como tutor, como juez constitucional, como lo señala la sentencia 97-2005, que dice que todos los jueces de la República, que todo juez de la República es un juez constitucional, así lo establece la sentencia. Bueno, retomando cómo se ejerce, bueno, de esta manera se ejerce el control difuso de la constitucionalidad. Vamos a ver ahora cuál es el efecto de la decisión una vez declarada la inconstitucionalidad o inaplicabilidad de la ley. El efecto es un efecto declarativo. El juez va a desaplicar la norma por considerarla que colide con la Constitución y va a ser un efecto declarativo con carácter extum, es decir, hacia el pasado. Y va a tener un efecto interparte. Les decía que el efecto es interparte, no tiene efecto erga omnes, solamente a las partes que intervienen en el proceso. Ese es el efecto de la decisión una vez declarada la inconstitucionalidad o inaplicabilidad de una ley. Ese carácter incidental del control difuso, les decía que es incidental y que es deber de todos los jueces en el ámbito de su competencia dar preferencia a la norma, al texto constitucional. Siempre debe iniciarse y estar en curso un proceso. Va a ser una incidencia.
cualquiera sea su naturaleza. Por lo tanto, el control difuso de la constitucionalidad va a ser una incidencia que nada tiene que ver con el tema decidendo, es decir, con el objeto principal del proceso. Esto es una incidencia que se produce dentro del proceso y que el juez, ya sea de oficio o a solicitud de parte, debe pronunciarse, toda vez que se trata nada más y nada menos que de la incompatibilidad entre una norma y la Constitución. Entonces, por eso se dice que el carácter del control difuso es un carácter incidental. Ya una vez pues tenido esa sentencia y los efectos de esa sentencia, esta sentencia, como les decía en las características, goza y tiene una consulta. Esa consulta de ese control difuso de la constitucionalidad la vamos a encontrar establecida no solamente en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, específicamente su artículo 33, que señala, me permito leerlo, cuando cualquiera de las salas del Tribunal Supremo de Justicia y los demás tribunales de la República ejerzan el control difuso de la constitucionalidad, deberán informar a la sala sobre los fundamentos y el alcance de la desaplicación que sea adoptada, para que ésta proceda a efectuar un examen abstracto sobre la constitucionalidad en cuestión. A tal efecto, debe remitir copia certificada de la sentencia definitivamente firme. Estas son las copias certificadas a las cuales yo hice referencia al inicio cuando hice mención de todas aquellas doctrinas de la sala con respecto a lo que tiene que ver con la consulta, con la obligatoriedad que tiene todo juez una vez firme la decisión de mandar copia certificada a los fines de que la sala constitucional proceda a hacer el examen abstracto de la constitucionalidad, a lo que se refiere el artículo 336, numeral 10, es decir, hacer la revisión constitucional de esta decisión que declaró la inconstitucionalidad de una norma. Esto es lo referente al tema de la consulta sobre el control difuso de la constitucionalidad. Bueno, ya hemos visto la mañana de hoy todo lo relativo al control difuso de la constitucionalidad. Conocimos este mecanismo de control de la constitucionalidad, este mecanismo de control que desaplica y la obligación que tienen todos los jueces de asegurar pues la integridad de la norma constitucional. No me queda más pues que concluir diciéndoles que el juez constitucional tiene amplios poderes en el proceso y a la hora pues de decidir debe fijar los hechos y los límites de la controversia. ¿A fin de qué? Bueno, a fin de ser coherente, tal y como se desprende del artículo 26 de la Constitución, asegurando todo juez la tutela judicial efectiva. Miren, la tutela judicial efectiva, no solamente el juez debe asegurar la tutela judicial efectiva, sino que el juez debe garantizar a través del debido proceso. El juez debe interpretar el derecho que va a aplicar teniendo presente las normas jurídicas, los principios generales del derecho, los valores superiores del ordenamiento jurídico, entre otros la preeminencia de los derechos humanos, la ética, el pluralismo. Todo esto se refiere el artículo 2 de la Constitución y el aseguramiento sin lugar a duda de la integridad de la Constitución, como lo indica el artículo 334 del mismo texto fundamental. Finalmente, este poder deber del juez constitucional permite entender, señores, que tienen como fin eliminar cualquier incertidumbre y otorgar seguridad jurídica y asegurar por sobre todas las cosas la integridad de la Constitución, teniendo siempre presente la jurisprudencia de la Sala Constitucional del máximo tribunal de la República. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias a usted, doctora Sánchez Pantaleón. Estábamos seguros de que iba a ser una presentación brillante y así ha sido una presentación muy completa, muy detallada.
Creo que sin duda alguna será una presentación de muchísimo provecho para quienes han estado siguiendo su videoconferencia en la mañana de hoy. Me atrevo a decir además no solamente que la calidad con la que usted ha planteado y ha tratado el tema de hoy, el detalle, la fundamentación, la comprometen a usted y nos comprometen a nosotros en la Escuela Nacional de la Magistratura a una segunda videoconferencia, doctora, para tratar el tema del control concentrado de la constitucionalidad en Venezuela. Entonces, nosotros, por supuesto, estaremos encantados de tenerla nuevamente con nosotros. Como le digo, ha sido una presentación brillante, de mucho provecho, con mucho detalle, muy sustentada, y estamos seguros que la próxima presentación asimismo será con esa calidad. De modo que, bueno... Pero ya los dejamos invitados, entonces, ya los dejamos a todos ustedes invitados entonces al tema del control concentrado de la constitucionalidad, y así pues ya tenemos el binomio de lo que es el control concentrado y el control difuso de la constitucionalidad. Así es. Bueno, doctora. muchísimas gracias, reitero nuevamente, muchísimas gracias, licenciado Domingo Medina, por su paciencia, por su apoyo en esta videoconferencia. A todos ustedes, nuevamente reitero en nombre propio, en nombre del magistrado Marco Antonio Medina Salas, al magistrado presidente del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado Michael Moreno, al magistrado director general de la Escuela Nacional de la Magistratura, Guillermo Blanco. Gracias por esta invitación. Me honra estar en el alma mater del Poder Judicial, en esta escuela. Somos y formo parte hoy día del Poder Judicial. Gracias, muchísimos éxitos en este mes aniversario de la batalla de Carabobo. Muchísimas gracias a todos nuevamente. Bueno, espero sus comentarios, sus preguntas. Acá estaré para respondérselas gustosamente. Y bueno, como acaba de señalar el licenciado, viene una próxima parte, una segunda parte, con relación al control concentrado de la constitucionalidad. Tengan todos y todas muy buenos días. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Nosotros estamos sumamente contentos, se lo debo decir, por su presentación. Ha sido, insisto, ha sido brillante, ha sido muy completa. Y desde ya, bueno, estamos pensando en fechas para esa segunda parte para poder completar, digamos, el tema completo del control de la constitucionalidad en Venezuela. Muchísimas gracias a todas y a todos. Que tengan muy buen provecho, que tengan todos feliz tarde. Esperamos verlos pronto. Y bueno, recuerden que por acá vamos a estar en la Escuela Nacional de la Magistratura trayéndoles más actividades para todas y todos ustedes. Estén atentos a nuestras redes sociales en Twitter, @enm_rbb, en Instagram, @enmvenezuela, en Facebook y YouTube, Escuela Nacional de la Magistratura, y por supuesto nuestro canal también en YouTube de la revista Magistra. Allí estaremos colgando nuestras videoconferencias y por nuestras redes sociales estaremos informando de nuestras próximas actividades. Muchísimas gracias a todas y a todos. Escuela Nacional de la Magistratura, alma mater del Poder Judicial.